Bueno, el día de hoy voy a exponer parte, o sea, de forma breve. Sé que tal vez tengan que ir a estudiar el resto de cursos, sobre todo mañana si tienen anatomía, así que voy a hacer hincapié en algunos puntos y también algunas preguntas, ¿ya? Quería ver quién estaba acá. A ver, Bárbara, Bill, Emerson, Jordan, Josh, Karina, Carla, Melanie, Natalia, Patricia, Saúl, Shirley y Alfredo. Chicos, espero que así como alguna de las cosas que voy a nombrar el día de hoy las aprendí de hermanos mayores, espero que ustedes también puedan llevarse algo de mí y estaría muy orgullosa si es que se quedan al menos con algo de lo que les voy a presentar. El día de hoy voy a tocar diferentes puntos. Eh, Hemos dividido esta ponencia en dos, parte 1 y parte 2. Hoy solamente voy a tocar lo que vendría a ser hipotálamo, hipófisis. Mañana haré otra ponencia donde tocaré órganos blancos, que vendría a ser tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas endocrino y el sistema endocrino difuso. Bueno, empezando, siempre me gusta decir o empezar con la etimología. ¿Qué es el sistema endocrino? El endocrino se refiere a secretar al interior. Y cuando hablamos de un sistema es un conjunto de glándulas, de tejidos y de células que se van a encargar de secretar hormonas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿células? Sí, exacto, porque hay células que están dispersas y justamente es el último tema que nosotros vamos a tocar, que es el sistema difuso. Y un ejemplo de ellas, por ejemplo, vendrían a ser las células C que encontramos en la tiroides, que se encargan de secretar calcitonina. Pero en todo este sistema endocrino, vamos a ver que nuestras células se comunican entre sí. Como ya saben, hay diferentes sistemas de comunicación. Está la autocrina, la paracrina, y una de ellas es la comunicación endocrina, en donde va a haber una célula que se va a encargar de secretar una hormona. Y para ello, esta hormona va a recorrer todo el sistema sanguíneo para llegar a un receptor de otra célula, que vendría a ser la célula diana o célula blanco, para ejercer su función. Ahora, me gusta siempre dar este ejemplo. Nosotros y nuestras células, mucho antes de que la humanidad creara el sistema postal o incluso ahora los mensajes y todo, nuestras células ya tenían un modo de comunicarse. Y es que me gusta dar o similar a la hormona como si fuera una carta. ¿Ok? Entonces, una célula endocrina se encarga de secretar. Tienen que tener en cuenta esos dos términos, secretar y excretar, que son diferentes. Entonces se encarga de secretar una hormona que vendría a ser una carta. Entonces, todo el torrente sanguíneo vendría a ser todo el camino que la carta tendría que recorrer para llegar hacia otra persona. Pero esta carta no puede llegar a cualquier sitio, sino que necesita algo específico o un lugar específico para que esta carta se pueda dejar. En este caso sería el buzón, ¿no es cierto? Y el buzón lo podemos similar a al receptor. Entonces, esta hormona va a viajar por todos los lugares, pero solamente va a hacer efecto en donde vea el receptor para ello. Y me gusta dar el ejemplo de que si bien la hormona hace similar a una carta que se demora en llegar, un neurotransmisor vendría a ser como un mensaje de texto, que es más rápido. Me acuerdo que el año pasado, cuando nos tomaron el examen, habían preguntas donde te ponían, son características del sistema endocrino, y pues la verdad, si sabes distinguir del sistema nervioso y el sistema endocrino, eran muy fáciles de responder. Entonces, ¿cuál es la vía que el sistema nervioso sigue? Obviamente los nervios. Y el sistema endocrino, el camino vendría a ser la sangre. El medio, del primero, los neurotransmisores. Del sistema endocrino vendría a ser las hormonas. Y aquí es donde hacía hincapié justo las preguntas de teoría del año pasado. Decía, ¿el sistema endocrino tiene una velocidad de respuesta rápida? Obviamente era falso. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino, su velocidad de respuesta es lenta en comparación con el sistema nervioso. Cuando nosotros caminamos o cuando estamos escribiendo, participa el sistema nervioso, o sea, una contracción muscular es rápido, pero el sistema endocrino es más lento. ¿Ok? La duración de la respuesta. El sistema nervioso es rápido, es breve, en cambio el sistema endocrino es duradera. ¿Por qué? Porque se va a encargar de procesos que llevan tiempo. En este caso, por ejemplo, la maduración
de los órganos sexuales, el metabolismo, que acuérdense que el metabolismo es tan importante que no se da en cuestión de segundos como en el sistema nervioso, sino que necesita un tiempo, ¿ok? Pero aunque estos sistemas sean diferentes, ambos en conjunto van a actuar para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces tengan en cuenta esto, sobre todo la velocidad de respuesta y la duración de respuesta, ¿ok? Porque eso se ha venido en exámenes el año pasado. Ahora les traigo la naturaleza de las hormonas. Y van a decir, pero ¿por qué es importante aprender esto? No solo les va a servir para ahora para histología, sino para fisiología y seguro para fármaco. Pero es que es tan importante porque había preguntas que decían, ¿es una hormona de naturaleza esteroidea? Y valía un punto, o sea, con solamente saber su naturaleza ya te ganabas un punto. Pues obviamente que ustedes saben que un punto define si apruebas o no apruebas un examen. Ahora, seguro ustedes conocerán ya este cuadro, no es de mi autoría, pero me da la libertad de ponerles para que se puedan acordar. Y es que la mayor cantidad de hormonas que nosotros tenemos son de naturaleza proteica o peptídica, que es diferente, ¿ok? Tanto proteínas como péptidos están hechos de aminoácidos. La diferencia es en la cantidad de aminoácidos de los cuales están hechos. Por ejemplo, un péptido tiene pocos aminoácidos, en cambio una proteína tiene más de 50 aminoácidos. Los esteroides, que vendrían a ser derivados del colesterol, van a ser, por ejemplo, los corticoides, la aldosterona, por ejemplo, o también lo que tendremos el cortisol, que se sintetizan en la corteza de la médula suprarrenal. Eso es importante, en la corteza. Luego tenemos a dos órganos que no vamos a tocar, seguro ya lo verán cuando lleguen al sistema reproductor, que vendrían a ser los testículos, que producen testosterona, y los ovarios, estrógenos y progesterona. Recordarán que la testosterona en los testículos es producida por las células de Leydig. En los ovarios, los estrógenos son producto del folículo. En cambio, la progesterona es producto del cuerpo lúteo. Entonces, no se olviden. Luego tenemos las aminas, que son derivados de dos aminoácidos, el triptófano y la tirosina. En este caso, la dopamina de la tirosina. Y también tienen que tenerlo muy en cuenta, porque también lo van a ver en bioquímica. Las otras también que son aminas, la de 3 y T4, y por último las catecolaminas, que también se sintetizan en la médula suprarrenal, pero en la médula, ¿ok? Ahí tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Y el resto de todas las hormonas pues vendrían a ser de naturaleza proteica. Entonces no se olviden. Pero, ¿por qué es importante también conocer? Es que dependiendo de su naturaleza, van a tener diferentes receptores. Cuando una hormona es proteica, su receptor va a estar en la membrana, ¿ok? Ven acá, la hormona se acopla a su receptor y ahora viene todo un proceso de señalización intracelular, que también va a ser importante que aprendan, porque también esto les van a hacer mucho hincapié en fisiología y también en bioquímica. Así que, miren, seguro recordarán de su primer año que hay receptores acoplados a proteína G. Esta proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, donde su subunidad alfa es la que al momento de que esta proteína G se activa, esta se desliga de las otras dos subunidades y va hasta otra enzima para activarla. En este caso, por ejemplo, sería un adenilato ciclasa, que va a convertir que un ATP en un AMP cíclico. Y ya vendría a ser el segundo mensajero. Esa también fue pregunta de examen. Ahora, ¿se acuerdan que la membrana es una bicapa lipídica? Entonces, los que son derivados especialmente del colesterol, que es un lípido, como por ejemplo los estrógenos, la progesterona, o los glucocorticoides, los andrógenos, van a ir directos. Ellos no necesitan de un receptor que esté en la membrana, sino su receptor va a estar en el núcleo. Puede ser que su receptor ya esté acoplado al ADN, como vemos en el caso de los estrógenos o la progesterona, o que su receptor esté en el citoplasma y luego se una a esta hormona y vaya hasta el ADN. ¿Y cuál es su función? Es que van a estimular al ADN para que haga primero que transcripción y luego traducción para dar origen a proteínas. Y eso es tan importante porque van a ver que en el metabolismo van a hacer hincapié de que si los receptores están en el citosol o están en el núcleo. Entonces, acuérdense que los que son derivados
de colesterol, o sea, las hormonas esteroideas, su receptor ya va a estar en el núcleo. O si no, va a ir hacia el núcleo ya con la hormona acoplada. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos de manera introductoria de las hormonas, ¿cómo actúa el sistema endocrino? Para ello necesitamos un sensor, este sensor al detectar cierta señal va a emitir una hormona. Esta hormona va a estimular a una glándula y esta glándula va a emitir otra hormona que va a estimular una célula diana. Entonces, esta hormona o las hormonas que están siendo sintetizadas y secretadas van a actuar al sensor ya sea de manera positiva o de manera negativa. Seguro ya conocen el feedback positivo y el feedback negativo. Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos? Porque también ha sido pregunta de examen. Es que el feedback negativo es el más frecuente, que se encarga de autolimitar la acción. O sea, de que si se está produciendo más, ese mismo se va a encargar de que ya no lo haga. Entonces se autolimita. En cambio, el positivo, que es menos frecuente, no todas las hormonas son de este tipo, se autopotencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que estimula que se produzcan más. Un ejemplo de ellos es la oxitocina. Sí, acuérdense, la oxitocina se estimula mediante un feedback positivo y también los estrógenos. ¿Cómo es que se da? O sea, me dicen, ya, me explicaste sobre el sensor y las hormonas, pero ¿cómo es todo este proceso? Bueno, empezamos con el córtex cerebral. Aquí en tu área prefrontal, ahora tú estás en estrés, porque seguro mañana te toca anatomía y seguro te toca, no sé, con el doctor Armas, tal vez, y tú ahora estás estresado o estresada. Y dices, ¿sabes qué? Tal vez me fue mal en mi primera unidad o la segunda unidad y ahora tengo que aprobar histología. Entonces, estás estresado. Tu corteza prefrontal está recibiendo estímulos de estrés. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir directo al hipotálamo. Y en el hipotálamo se va a secretar una hormona. En este caso, para el ejemplo, es una hormona CRH, una hormona liberadora de corticotropina, que va a ir directo a la hipófisis anterior, porque esa es la que se encarga de secretar hormonas, y va a liberar una hormona, que es la CTH, ¿ok? Que va a ir directo a la glándula suprarrenal. Ahora, si yo les pregunto si libera cortisol, ¿va a la médula o va a la corteza? A ver, alguien que responda. Si libera cortisol, la corteza. muy bien, Patricia, muy bien. Va a la corteza y libera cortisol. Y este cortisol ya va al resto de células diana para hacer su función. Excelente. Pero no tenemos que olvidar que aunque este eje hipotálamo, hipófisis y glándula es importante, no todas las glándulas de nuestro cuerpo están sujetas a ello. Tenemos unas que sí, por ejemplo, la tiroides, la suprarrenal, los testículos y los ovarios. Pero hay otras que no están sujetas a este eje hipotálamo, hipófisis y glándula. Por ejemplo, la glándula pineal, que se encarga de controlar el ciclo circadiano. Tenemos el timo, que lo van a ver hasta el cansancio en inmunología. Tenemos al páncreas endocrino. El páncreas es un órgano tan importante que lo van a ver también en bioquímica. ¿Okay? Cuando hablamos del endocrino, hablamos de los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Que tienen células alfa, beta y gamma, ¿ok? Y alguien que es el tejido adiposo, que por ahora es un poco discriminado por ustedes porque tal vez no lo van a ver. No sé si ya han integrado una unidad de tejido adiposo, pero créanme que es tan importante como el resto. Se encarga de liberar ciertas hormonas, en este caso como la leptina, que ayudan a disminuir la saciedad, ¿ok? Entonces, es importante. Tengan en cuenta porque no todo es este eje. Como vemos, hay órganos que se salen de esto. Por ejemplo, en el páncreas, si hablamos de la insulina y del glucagón que regulan la entrada de glucosa, vemos que su estímulo es si aumenta o disminuye. Si aumenta la glucosa, se libera insulina. Y si disminuye la glucosa, se libera glucagón. Entonces, son diferentes. Ahora les traje un resumen así súper cortito para que ustedes antes de repente del examen lo puedan leer. Ahora hablamos del hipotálamo, ¿ok? Su ubicación, pues ya sabemos que está en la base del cerebro. Seguro esto también lo han visto en neuroanatomía. Está o rodeando a la porción ventral del tercer ventrículo. Pero ¿cuál es la importancia del hipotálamo? Es que es el principal centro de control del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que va a estimular
determinadas acciones que pertenecen al sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Sus funciones son tan diversas como, por ejemplo, regular la presión arterial, la temperatura, que ya vamos a ver por los núcleos del hipotálamo, el equilibrio hídrico por la secreción, se acordarán de la hormona ADH o antidiurética, el peso corporal también, porque vamos a ver que va a liberar ciertas hormonas que van a ayudar a aumentar la masa muscular, y el apetito, que ya habíamos visto, por la leptina. No se olviden, una hormona que controla el apetito, la leptina, que es liberada en el hipotálamo. Entonces, estas hormonas son neuroendocrinas. ¿Por qué? Porque son secretadas por neuronas, o sea, el hipotálamo este es un conjunto de neuronas. Los núcleos son conjuntos de somas neuronales. Entonces, son hormonas neuroendocrinas. Y ya verán, o se acordarán de la PRE, que hay hormonas liberadoras, inhibidoras, y otro tipo que ya se subdividen como la oxitocina y la DH, que seguro la misma hasta el cansancio. Entonces, estas hormonas liberadoras, por ejemplo, está la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina, de corticotropina y de gonadotropinas. Y las inhibidoras. Aquí es muy importante, tenemos la PIF, ¿ok? La dopamina. Ya seguro se acordarán a quién inhibe la dopamina, ¿no es cierto? Ahora ya lo veremos más adelante. Entonces, el hipotálamo, como le dije, es un conjunto de neuronas, ¿ok? Y este conjunto de neuronas, sus somas se llaman núcleos. Y tenemos 10 núcleos del hipotálamo. Y cada núcleo es importante porque va a regular diversas funciones en nuestro cuerpo. Como ya lo había explicado, por ejemplo, la temperatura, el metabolismo también, el crecimiento. Entonces vamos a ir de poquito a poquito y luego quiero que pongan en el chat porque les voy a hacer algunas preguntas. Porque ya sabiendo los núcleos y sabiendo sus funciones, ustedes pueden saber si hay una alteración de algún núcleo, qué núcleo es. ¿Ok? Tenemos primero el supraóptico, que tanto el supraóptico como el paraventricular lo han escuchado seguro desde la pre. Ambos liberan ADH y oxitocina. La diferencia está en la proporción en la que liberan, ¿ok? El supraóptico libera mayor cantidad de ADH. En cambio, el paraventricular libera mayor cantidad de oxitocina. Yo me acordaba que era paraventricular oxitocina porque la oxitocina tiene que ver con el parto. Y el parto, al igual, tiene que ver con el vientre. Entonces yo me acordaba V de vientre con oxitocina. Por si acaso, si es que tienen otra mnemotécnica normal. El preóptico, los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Ok, miren, el hipotálamo va a estimular a la hipófisis para que se liberen hormonas como la LH y la FSH, pero estimulan a la misma célula para la liberación de estas hormonas. ¿Y cómo sabe la hipófisis de que tiene que liberar LH o FSH? Por esto, miren, el cuerpo humano es tan maravilloso que da pulsos. Y son pulsos lentos, va a liberar FSH. En cambio, si son pulsos rápidos, va a liberar LH. ¿Ok? Lentos, FSH. Rápidos, FSH. LH, perdón. Entonces, tienen que darse cuenta en eso. El supraquiasmático, el sueño y la vigilia. El ventromedial, la disminución del apetito. ¿Les recordé? La hormona, la leptina. El núcleo arcuato. Este es importante porque es el que más hormonas va a liberar, sobre todo hormonas estimulantes, las hormonas liberadoras, ¿ok? Para ahí va a venir una pregunta. El anterior, los núcleos o el área hipotalámica anterior, se va a encargar de estimular al sistema nervioso parasimpático. Y si es el sistema nervioso parasimpático, sabemos que una de sus funciones es disminuir la temperatura. En cambio, el posterior va a estimular al sistema nervioso simpático, que su función es aumentar la temperatura. Acá hay un juego de palabras en las preguntas que les voy a hacer, y al que lo adivina ya es top. Y por último, el núcleo mamilar, ¿ok? El núcleo mamilar se va a encargar de, o tiene relaciones con el hipocampo. Y ustedes que ya han llevado neuroanatomía, sabrán que el hipocampo es muy importante para la memoria. Entonces, yo quiero que me pongan en el chat, si les hago esta pregunta, o sea, el que lo responde ya. Si una persona tiene insomnio, ¿eh? ¿Qué núcleo estaría afectado?
Ahí está en el cuadro. Si tiene insomnio, o sea, no puede dormir, ¿qué núcleo ustedes creen que estaría afectado? Perfecto, Patricia, el supraquiasma. Muy bien. Si una persona tiene hiperfagia, o sea, está comiendo mucho, ¿qué núcleo estaría afectado? Hiperfagia. Vamos, chicos. Muy bien, el ventromedial, perfecto. Ahora sí les va a ir un poco más difícil. Si una persona tiene hipertermia, ¿qué núcleo creen ustedes que estaría afectado? Eso no le he puesto como tal, pero le he explicado. Si tiene hipertermia una persona, ¿qué núcleo creen ustedes que estaría afectado? Muy bien, te luciste, vas a probar el otro año fisiología. Ahora, el difícil. Si una persona tiene PAN, hipopituitarismo, ¿qué núcleo usted cree que estaría afectado? PAN es todo, ¿ah? Perfecto, el arcuato, ya está. Perfecto, muy bien. Ahora nosotros, me acuerdo que en mi año también nos preguntaron en el examen sobre los plexos, el plexo capilar primario y el plexo capilar secundario. ¿Por qué? Porque tienen que acordarse que si uno es una glándula endocrina, tiene que estar muy irrigada, porque tiene que secretar sus hormonas para que vayan por toda la circulación a hacer sus funciones, ¿ok? Entonces, sí o sí tiene que haber bastante irrigación. Y acá había una pregunta, no me acuerdo si también en anatomía, que conectaba a la arteria trabecular. Y no era nada más que la comunicación de la arteria hipofisaria superior con inferior. Entonces, ¿cómo es este recorrido? Cuando ya vamos a hablar de la hipófisis, tiene dos partes, ¿no es cierto? Una parte anterior y una parte posterior. Donde su parte anterior, esa es la que se va a encargar de secretar hormonas directamente. O sea, es la que la sintetiza porque tiene diferentes células para hacer su función. Pero en cambio la posterior no sintetiza, sino que almacena. Yo seguro ya lo habrán visto. Lo que nos vino, me acuerdo, es en dónde se encontraba el plexo primario, en el infundíbulo, ¿ok? En el infundíbulo se encuentra el plexo primario. ¿Y dónde estaba el plexo secundario? En la pars distalis. Que estos plexos se comunican mediante venas porta. Por eso es el sistema porta hipofisiario. Entonces, van a ver que estas hormonas que son secretadas en el hipotálamo, en los núcleos, tienen que llegar hacia la adenohipófisis y lo hacen por medio de qué? De la circulación, especialmente por este plexo, ¿ok? Y si necesita la entrada de hormonas, sabemos